Yo, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México durante la Revolución, desempeñé un papel controvertido en la historia diplomática de ambos países. Nací en Indiana en 1859, me convertí en abogado y luego ingresé al servicio diplomático de Estados Unidos. Fui designado como ministro en Chile y posteriormente como embajador en Bélgica antes de mi nombramiento como embajador en México. Llegué a México en diciembre de 1909 y el 26 de febrero de 1910 me manifesté a favor de que México fuera regido por instituciones, lo que me hizo ser bien visto por los opositores al régimen porfirista. El 5 de marzo de 1910 presenté mis credenciales al presidente Díaz como embajador de Estados Unidos en México. Durante la entrevista, tuve una impresión favorable de Díaz, pero esta cambió cuando don Porfirio no aceptó mis propuestas exageradas de otorgar mayores ventajas a favor de las empresas estadounidenses que a las británicas, ya que yo era un abogado fiel representante de los intereses de los grandes negocios. Entonces pensé que la opción para continuar la diplomacia del dólar, un clima favorable para el capitalismo global y masas firmemente controladas, era Madero, de modo que mantuve una actitud favorable al triunfo de la revolución maderista, con la idea de que ésta se reduciría a un mero cambio de personas. Consideraba que la estabilidad y el orden en México eran esenciales para los intereses de los extranjeros que habían invertido capital y trabajo en el país, contribuyendo al progreso y prestigio de México en el mundo. Despreciaba al presidente Madero y no veía con buenos ojos su gobierno. Admiraba las presidencias de líderes estadounidenses como Jackson, Cleveland, McKinley y Theodore Roosevelt, ya que creía que, durante sus mandatos, los ciudadanos estadounidenses se sentían seguros y confiados en la justicia de su causa, respaldados por el poderoso brazo de su gobierno. Además de mi perspectiva imperialista, yo tenía un profundo resentimiento hacia Madero. Cuando Madero asumió la presidencia después de la Revolución de 1910, esperaba influir en él y convertirlo en un instrumento de mi política personal y diplomática. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no sería tan fácil. Madero demostró tener una voluntad firme y un gobierno con un sentido de identidad nacional. También encarnaba las aspiraciones vagas del pueblo mexicano y las sentía, lo que complicaba mis planes. Formé a mi alrededor un grupo de inversionistas y representantes de las grandes empresas estadounidenses que integraron la Sociedad de Amigos del Embajador, pero que, dadas mis opiniones, alguien bautizó como Sociedad para el Fomento de la Intervención en México. Durante mi mandato en México, me involucré en actos de corrupción y en la intervención directa en asuntos internos del país, buscando promover los intereses de Estados Unidos a expensas de la soberanía y la democracia mexicana. Promoví una serie de acciones y medidas que contribuyeron al debilitamiento del gobierno de Francisco Madero. Mis informes exagerados y engañosos sobre la situación en México influyeron en la política de Estados Unidos hacia el país. También instigué la movilización de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas mexicanas, lo que aumentó la presión sobre el gobierno de Madero. Además, intenté negociar con los líderes de la rebelión, como Félix Díaz, para derrocar a Madero. Mi actuación durante la Decena Trágica y mi insistencia en la renuncia de Madero contribuyeron a la agitación política y a la inestabilidad en México. A pesar de las tensiones y los conflictos que generé, logré mantenerme en mi cargo durante un periodo crucial. Mi papel en los eventos de la Revolución Mexicana dejó una mancha en la historia de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, marcada por la intervención y la intriga política. Finalmente, Victoriano Huerta y yo, con la complicidad de un grupo de senadores, llegamos a un acuerdo para que Huerta asumiera la presidencia de México después de la renuncia de Madero. Madero y su vicepresidente Pino Suárez fueron aprehendidos y forzados a renunciar el 18 de febrero de 1913. Notifiqué a mi gobierno de la aprehensión de Madero y Suárez antes de que ocurriera. Posteriormente, firmé el pacto de la embajada o de la ciudadela con los mexicanos presentes, que permitía que Huerta se convirtiera en presidente provisional y convocara a nuevas elecciones, con el respaldo de Félix Díaz. Fui criticado por mi aparente complicidad en la caída de Madero y Suárez y por no intervenir para salvar sus vidas. A pesar de mis esfuerzos, no logré que los Estados Unidos reconocieran el gobierno de Huerta. El nuevo presidente Woodrow Wilson no quería promover golpes de Estado. Posteriormente, se realizó una investigación en los Estados Unidos que me implicó en la conspiración y me responsabilizó moralmente de los asesinatos de Madero y Suárez. En julio de 1913, fui llamado de regreso a los Estados Unidos, se me pidió mi renuncia y se me impidió regresar a México. Posteriormente, escribí el libro, Episodios diplomáticos en México, Bélgica y Chile, en un intento por justificar mi actuación diplomática. Morí el 22 de diciembre de 1932 en Indianápolis, Estados Unidos, cuando presentaba ya varios problemas de salud. Morí sin enfrentar consecuencias legales por mis controvertidas acciones en territorio mexicano.